Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 31 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Pon a Dios en primer lugar. La cita la encontramos en Juan capítulo 2, versículos 24 al 25, donde dice lo siguiente: pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que encontramos en tu palabra, que nos revela tu carácter, nos revela tu plan, nos revela nuestra identidad, nuestra necesidad de ti. Gracias te damos, Señor, por habernos dejado todo lo necesario. Gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos ayudes a caminar hacia la madurez. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si notamos, el devocional está como dividido en tres partes. El hermano Oswald Chambers, el autor del devocional, separa en tres porciones con tres subtítulos lo que él quiere comunicarnos el día de hoy. La primera porción o parte dice: pon tu confianza primeramente en Dios. El segundo punto es: pon en primer lugar la voluntad de Dios. Y el último punto dice: pon en primer lugar al Hijo de Dios. Bueno, yo estoy agradecida que este autor nos habla de forma tan profunda y práctica a la misma vez, para que nosotros podamos profundizar y para que podamos poner en práctica nuestro caminar yendo hacia la madurez. Bueno, empezamos entonces con su primer punto, que dice: pon tu confianza primeramente en Dios. Y dice así: el Señor no depositó su confianza en ningún hombre. Es decir, que Él no abrigó sospechas, ni sintió amargura, ni perdió la esperanza en nadie. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo pudo Jesús hacer todo eso? Es decir, estar libre de las constantes sospechas que nosotros podemos tener de otros, estar libre de la amargura que muchas veces se alberga en nuestro corazón, y finalmente no se expuso de tal manera que pudiera como decepcionarse ni perder la esperanza en otra persona. Como lo hizo, nos dice aquí Oswald Chambers, lo hizo porque ante todo Jesús tenía su confianza puesta en su Padre, en Dios. Entonces dice que Jesús confió de manera absoluta en lo que la gracia de Dios podía hacer por otros. Nosotros no debemos ver a otros y pensar que sería imposible, que van a cambiar y que jamás van a cambiar y que siempre serán así, y todo lo que nosotros solemos pensar de otras personas. Y bueno, estamos en lo cierto, que ellos por sí mismos jamás podrán cambiar, así como nosotros, que en nuestra propia voluntad o nuestro propio poder, jamás podremos cambiar. Pero Cristo sabía que la gracia de Dios sí hace y puede hacer milagros en nosotros y por ende en otros. Entonces nos dice el hermano que si ponemos nuestra confianza en los hombres en primer lugar, ojo, ya el resultado final será recelo y desconfianza en todos. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos como faltando y fallando tristemente unos a los otros. Entonces no es una buena idea de poner nuestra confianza primero en otra persona. Ahora, no es que no podemos tener amistades de confianza, porque es que las relaciones requieren el construir la confianza, las amistades requieren la lealtad, el valor mutuo, el amor y respeto mutuo.
Sí, pero no podemos poner nuestra confianza primeramente en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Entonces, dice dice el hermano que nos amargaremos por habernos empeñado en creer en las personas, en que las personas son lo que nadie puede ser jamás. Esto es cuando ponemos unas expectativas en otros que sabemos que jamás van a ser alcanzadas. Y entonces ya estamos empezando con el pie equivocado. Entonces, repito, dice, me amargaré por haberme empeñado en creer que las otras personas, que las personas son lo que nadie puede ser absolutamente perfectas y correctas. Bueno, no lo son las otras personas y no lo somos nosotros tampoco. Por eso que tratamos de comunicarnos claramente para conocernos, para podernos amar, para poder ¿cómo se llama? Como ser testigos para nuestro Dios, pero porque dependemos de Él y nuestra confianza está primeramente puesta en Dios, en su gracia. Entonces dice aquí el hermano, no confíes en nada excepto en la gracia de Dios. Y con esto finaliza su primer punto. Ahora nos lleva a punto número 2, donde dice, pon en primer lugar la voluntad de Dios. Entonces, él cita Hebreos capítulo 10, versículo 9, donde dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que este fue el lema de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, el hombre presta obediencia a lo que considera como una necesidad. La obediencia de Jesús a la voluntad de su Padre. Jesús lo consideraba una necesidad, ¿verdad? Una prioridad, hacer la voluntad de su Padre. Nosotros siempre estamos obedeciendo y poniendo prioridad a lo que valoramos como más alto. Entonces, nos dice el hermano, pon como prioridad la voluntad de Dios y verás cómo te va. Continúa, el clamor de hoy en día es, hemos de trabajar. Los paganos se están muriendo sin Dios. Sin embargo, hemos de ir y hablarles de Él. Pero antes hemos de cerciorarnos de que estamos atendiendo a las necesidades de Dios y su voluntad en nosotros de forma personal. Porque ciertamente no podremos llevar a alguien a aguas de las cuales nosotros no estamos bebiendo, ¿verdad? Esta es una de las quejas más constantes que oímos de las personas que no conocen a Dios, que nos encuentran a los cristianos de ser bastante hipócritas. Podemos decir qué es lo que Dios quiere de nosotros o qué es lo importante de acuerdo a Dios. Sin embargo, muchas veces no estamos practicando lo que predicamos. Entonces, Jesús dijo, quedaos, acuérdense, hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 49. Entonces dice, el propósito de nuestra instrucción cristiana es establecer una correcta relación con las necesidades de Dios y su voluntad, ¿verdad? O sea, que nosotros vayamos en el proceso de negarnos a nosotros mismos, de levantar nuestra cruz y de seguir a Cristo, quien siempre caminó en la voluntad de su Padre. Recuerden cuando Él dijo, mi comida, o sea, lo esencial de lo que yo dependo totalmente para mi vida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, dice, una vez hayan quedado suplidas las necesidades de Dios en nosotros, lo que Dios desea de nosotros, Él abrirá el camino para que cumplamos su voluntad, supliendo sus necesidades en otros lugares. Nuevamente, cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, podremos decirle a otras personas que confíen en Dios, porque nosotros estamos caminando, confiando en Él, poniendo su voluntad
en primer lugar, no poniendo nuestra confianza primeramente en el hombre, pero en el Señor. Y finalmente, el punto número 3 de hoy es: pon en primer lugar al Hijo de Dios. Recordemos, primero pon tu confianza primeramente en Dios, luego pon en primer lugar la voluntad de Dios y finalmente pon en primer lugar al Hijo de Dios. Empieza así: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dijo Jesús, y quedó registrado en Mateo capítulo 18, versículo 5. Entonces dice: Dios vino como un recién nacido, dándose y confiándose a mí, y espera que mi vida personal sea un Belén. O sea, pensemos en la ilustración, ¿verdad? Belén fue la ciudad que lo recibió por completo. Entonces, Dios espera eso de nosotros, que recibamos a su Hijo Cristo Jesús, así como su Hijo Cristo Jesús nos recibió a nosotros. Entonces, aquí el hermano nos hace la siguiente pregunta: ¿permito que mi vida natural, la vida que vivimos en el día a día, la vida natural, sea transformada por la vida del Hijo de Dios morando en mí? Estamos viendo este cambio y esta transformación de hacer nuestra voluntad y vivir por nuestros propósitos y por nuestras metas. ¿Seguimos viviendo así o realmente estamos viendo los cambios que ocurren en el que ha nacido de nuevo, en el que ahora está lleno del Espíritu Santo, que ya no vive una vida para sí mismo, sino que vive una vida poniendo en primer lugar al Hijo de Dios, poniendo en primer lugar la voluntad de Dios y no confiando en sí mismo ni en otras personas para lo que solo la gracia de Dios puede hacer en nuestra vida? A esto nos está tratando de llevar el hermano Oswald Chambers hoy día con el devocional de Pon a Dios en primer lugar. Recordemos que no hace mucho vimos el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice que pongamos primero el reino de Dios y su justicia, confiando que Él añadirá todo lo que nosotros necesitamos para esta temporada, en este siglo, en camino a nuestra vida con Él para siempre, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, dice así el hermano: el propósito fundamental de Dios en cada uno de nosotros es que su Hijo, Cristo Jesús, sea manifestado a través de mí, a través de ti. Si nosotros sabemos que Jesús nos ha comprado a precio de su sangre, que Él murió en nuestro lugar, que Él vivió esa vida perfecta bajo la ley perfectamente, que su justicia fue intacta y perfecta y que todo esto ha sido atribuido al pecador porque el pecado del pecador ha sido cargado en la cruz de Calvario por Jesús. Cuando entendemos que nosotros hemos muerto con Él en la cruz del Calvario, que hemos sido crucificados con Cristo, que ya no vivo yo, que ya no vives tú, sino que ahora el Hijo de Dios que resucitó al tercer día, ahora estamos identificados con Él. Ahora la vida que nosotros vivimos no es la vida natural para nosotros mismos, sino una vida que puede poner su confianza primeramente en Dios. Una vida que puede y debe poner en primer lugar la voluntad de Dios. Y finalmente una vida que puede y debe poner en primer lugar al Hijo de Dios.
Bueno, espero que este devocional haya redundado en tu corazón, que te haya exhortado y te haya animado en este caminar. Y que bueno, mañana que empezamos otro mes, ya es 1 de junio mañana y el título del devocional es La pregunta abrumadora. Más vale que nos preparemos. Pero bueno, espero nuevamente que haya sido de fruto para ti el devocional. Compártelo con alguien y hasta entonces, hasta mañana, que Dios te bendiga.